Direccionamiento. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexiones. En Internet, estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico de punto de acceso al servicio de transporte. Los puntos terminales análogos de la capa de red se llaman punto de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son ejemplos de punto de acceso al servicio de red. Establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, pero en realidad es sorprendentemente difícil. A primera vista, parecería que es suficiente con mandar una unidad de datos del protocolo de transporte con la petición de conexión y esperar a que el otro acepte la conexión. El problema viene cuando la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. No obstante, hay más escollos de los que uno podría imaginar. Hay dos estilos de terminación de una conexión: liberación asimétrica y liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el mecanismo telefónico cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión. La liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas, y requiere que cada una se libere por separado. Control de flujo y almacenamiento en buffer. Respecto de la manera en que se manejan las conexiones mientras están en uso, uno de los aspectos clave es el control de flujo. Se necesita un esquema para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. La diferencia principal es que un enrutador por lo regular tiene relativamente pocas líneas, y unos puede tener numerosas conexiones. Esta diferencia hace poco práctico emplear la implementación que se hace en la capa de enlace. En esta capa lo que se hace es que si el servicio de red no es confiable, el emisor debe almacenar en un buffer todas las TLUs enviadas, igual que en la capa enlace de datos. Sin embargo, con un servicio de red confiable son posibles otros arreglos. En particular, si el emisor sabe que el receptor siempre tiene espacio de buffer, no necesita tener copias de las TLUs que envía. Multiplexión. La multiplexión de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de multiplexión por varias razones. Por ejemplo, si en un host solo se dispone de una dirección de red, todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrán que utilizarla. Cuando llega una to-do, se necesita algún mecanismo para saber a cuál proceso asignarla. Esta situación se conoce como multiplexión hacia arriba. Recuperación de caídas. Si los OS y los enrutadores están sujetos a caídas, la recuperación es fundamental. Si la entidad de transporte está por entero dentro de los OS, la recuperación de caídas de red y de enrutadores es sencilla. Si la capa de red proporciona servicio de datagramas, las entidades de transporte esperan pérdida de algunas TLUs todo el tiempo, y saben cómo manejarla. Protocolos de transporte de Internet. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión y otro no orientado a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP y el orientado es el TCP. El conjunto de protocolos de Internet soporta un protocolo de transporte no orientado a la conexión. Protocolo de datagramas de usuario. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. TCP. TCP protocolo de control de transmisión se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a través de una interred no confiable. Una interred difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete. TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la interred y que se sobrepone a muchos tipos de situaciones. Topologías del comercio electrónico. Internet, intranet y extranet. Intranet. Consiste en una red privada de computadores que usan tecnología Internet como por ejemplo el navegador que permite consultar las páginas web existentes. También utilizando el programa gestor de correo electrónico se pueden comunicar los distintos computadores conectados en la red utilizando para ello los mismos protocolos y estándares abiertos que permiten que computadores de diferentes tipos y fabricantes puedan comunicarse entre ellos. ¿Para quién es una intranet?
Una intranet es adecuada para cualquier organización cuyas tareas necesitan la coordinación de múltiples personas y equipos de trabajo. Una intranet tiene dos fundamentos. Mejorar la coordinación de las acciones de la organización. Ahorrar costes en las labores de coordinación. Una intranet es muy adecuada para organizaciones que cuentan con lugares de trabajo dispersos geográficamente y para organizaciones que desarrollan tareas que requieren alta cualificación, gestión del conocimiento. Extranet. Una extranet es una red de ordenadores interconectada que utiliza los estándares de Internet. El acceso a esa red está restringido a un determinado grupo de empresas y organizaciones independientes que necesitan trabajar de manera coordinada para ahorrar tiempo y dinero en sus relaciones de negocio. ¿Para quién es una extranet? Una extranet es adecuada para aquellas empresas cuyas cadenas de valor value chain son interdependientes, tienen necesidad de comunicarse datos confidenciales entre ellas y el utilizar la tecnología de Internet supone un importante ahorro de tiempo y dinero. ¿Cómo funciona una extranet? Una extranet funciona como Internet, es decir, ambas utilizan los mismos estándares tecnológicos. La seguridad en el diseño de la extranet es fundamental para asegurar que los datos confidenciales sigan siendo confidenciales pese a viajar por la red. Que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información que se comunican las distintas empresas participantes en la extranet. Topologías de una red. Anillo. Es una de las tres principales topologías de red. Las estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDI es el doble anillo. Estrella. Es otra de las tres principales topologías. La red se une en un único punto, normalmente con control centralizado, como un concentrador de cableado. Bus. Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Árbol. Esta estructura de red se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. Trama. Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en algunas aplicaciones de redes locales LAN. Los nodos están conectados cada uno con todos los demás. Combinadas. Cuando se estudia la red desde el punto de vista puramente físico aparecen las topologías combinadas. Anillo en estrella. Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo. Bus en estrella. El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un bus que se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores. Estrella jerárquica. Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. Lenguajes de marcación. La generalización de los lenguajes de marcas. La iniciativa que sentaría las bases de los actuales lenguajes, partiría de la empresa IBM, que buscaba nuevas soluciones para mantener grandes cantidades de documentos. Este lenguaje heredó del proyecto GenCode la idea de que la presentación debe separarse del contenido. El marcado, por tanto, se centra en definir la estructura del texto y no su presentación visual. El SGML tuvo una gran afectación y hoy día se emplea en campos en los que se requiere documentación a gran escala. A pesar de ello, resultó difícil de aprender, como consecuencia de la ambición de los objetivos previstos. Su gran potencia era a la vez una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, ciertas etiquetas podían tener solo principio, o solo final, o incluso ser obviadas, pensando en que los textos serían redactados a mano y que así se ahorrarían pulsaciones de teclas. El HTML es hoy día el tipo de documento más empleado en el mundo. Su sencillez era tal que cualquier persona podía escribir documentos en este formato, sin apenas necesidad de conocimientos de informática. Esta fue una de las razones de su éxito, pero también condujo a un cierto caos.